tenía solamente 2 amigos que eran emprendedores. Y me acuerdo que cada que yo les decía, ay, algún día tendré un negocio, una de las primeras preguntas que me hizo uno que se llama Drew fue, ¿y por qué no has comprado tu dominio? Y yo, no, eso lo voy a hacer ya cuando mi blog sea muy grande, muy famoso, todavía no. Y me dijo, ¿sabes que cuesta $12 al año? ¿Por qué no te comprarías tu propio dominio? Te va a hacer ver mucho más profesional. Y fue un tip que jamás en la vida se me va a olvidar. Esa noche llegué, aprendí cómo comprar mi propio dominio y cambié mi blog de un MySpace general a mi propio blog. Al Bienvenidos a Podcast. ¿De quién? Es Paola Elisa. Negocios españoles. ¿Tienes muy poquito tiempo pero quieres crecer un negocio? ¿Te sientes en pañales cuando piensas en todo lo que te falta por aprender, pero no sabes ni por dónde comenzar? No te preocupes que llegaste al lugar correcto. En Negocios Entre Pañales queremos darte todas las herramientas para que tomes el camino más cortito hacia tus sueños, para que te inspires, para que veas cómo otras mujeres han crecido sus negocios y puedas combinar tu maternidad con tu carrera. Bienvenida a un episodio más de muchísimo aprendizaje. ¿Por qué lanzar un negocio es tan difícil? Hoy vamos a hablar de todo lo que pasa por nuestra cabeza cuando nos imaginamos el tener un negocio exitoso que esté facturando un montón, al que le tengas que dedicar varias horas de tu día, y cómo eso, de verlo ya tan materializado, se vuelve tan intimidante que te paraliza y entonces hace que hoy no tomes acción. Y vamos a entrar a la primera razón por la que lanzar un negocio te parece tan difícil, y es porque seguramente estás evaluando solamente el resultado de la otra persona y no todo su proceso. Cuando vemos un restaurante, una escuela de natación, una academia para emprendedoras, nos fijamos en lo que hoy en día ya tienen construido. Un logo, una plataforma, personal entrenado, clientes, un proceso de trabajo, facturas, bueno, todo lo que ya hay, ¿no? Un establecimiento decorado. Entonces decimos, wow, o sea, donde yo estoy parada hoy no puedo llegar hacia ese lugar. Pero es tan lejano como si te visualizas a ti hoy de la nada empezando a correr un maratón. Se te hace profundamente complicado porque ir de 0 a 42 kilómetros, pues obviamente no se puede, ¿no? Esa persona no se despertó y dijo, hoy voy a lograr todo esto. Y es que algo importantísimo es que hay que entender que cada logro es el resultado de muchísimos pequeños esfuerzos. No de un día que te paraste y lograste cosas gigantescas, sino de muchos días en donde invertiste un poquito de tu tiempo en lograr algo. Y tal vez ese negocio que estás viendo no solo se creó en el último año que se construyó el restaurante, sino que esa persona lleva 10 años ensayando recetas en su casa, haciendo networking con otras personas a las que les interesa la comida, yendo a comer a restaurantes y viviendo la experiencia para ver qué experiencia quería ofrecer en su negocio el día que lo tuviera. Y entonces lo que estás viendo hoy son muchísimos pequeños momentitos acumulados que lograron que llegara a ese resultado. Así que, primer consejo, no te compares con el resultado de otra persona, porque no conoces todo su proceso. Tú estás comenzando, tal vez la otra persona lleva 4 años, 10 años, 15 años. Así que evalúa hoy en dónde estás tú y cómo estás contra quién eras hace 5 años. Y vas a ver que ahí vas a encontrar todos estos avances. Vas a decir, wow, hace 5 años ni siquiera sabía editar videos, o ni siquiera tenía esta idea, ni siquiera había construido estos ahorros, ni siquiera tenía esta confianza en mí misma, ni siquiera tenía la motivación. A veces no vemos todo lo que hemos logrado a través del tiempo porque estamos muy preocupadas viendo qué es lo que sí han logrado los demás. Y si tú te paras y ves hacia atrás en tu mismo camino, vas a ver todo ese progreso. Y vamos con la segunda razón por la que estás sintiendo que lanzar un negocio es súper difícil, y seguramente es porque estás en medio del síndrome del impostor.
Este síndrome del impostor nos da a todos, hombres, mujeres, niños, adultos, y se siente como compararte con los demás y sentir que lo que tú sabes no es ni la décima parte. Se siente como cuando te invitan a algún evento o cuando tienes que hablar de lo que haces, este miedo por sentir que alguien va a darse cuenta en tu cabeza que lo que sabes no es suficiente, que estás ahí de impostor, que quién sabe por qué te dieron ese trabajo o quién sabe por qué has construido lo que tienes o quién sabe por qué terminaste la carrera cuando realmente no sabes absolutamente nada. Es este miedo a que alguien se burle de nosotros o a que alguien levante la mano y diga, yo creo que ni siquiera tienes idea de lo que estás haciendo, o simplemente este miedo a que ni siquiera nos hablen. Y te prometo que es más común de lo que te imaginas. Y muchísimas más personas de las que tú crees están, ya sea que ahorita mismo sintiendo eso o lo han sentido en algún punto de sus vidas. Yo me atrevo a decirte que el 100% de las mujeres que yo conozco lo ha sentido. Y la clave está en hablarlo, en ir con alguien más y decirle, oye, ¿alguna vez tuviste dudas de si realmente sabías cocinar bien? ¿Alguna vez pensaste que tu negocio iba a ser un fracaso? ¿Alguna vez pensaste que nadie iba a llamarte por tus servicios de coaching? ¿Alguna vez pensaste que ibas a abrir tu consultorio y se iba a quedar totalmente vacío? Y te van a decir, claro que sí. Fueron noches que pasé sin dormir pensando que no iba a tener éxito, que no sabía lo suficiente, que alguien no me quería o no confiaba en mí. Y entonces es aprender a lidiar con que esa duda a veces se va a quedar ahí, a que se vuelva tu compañera. A mí siempre me gusta decirles, estas emociones como el miedo, la culpa, la incertidumbre, la inseguridad, no se van, simplemente te acostumbras a actuar a pesar de ellas. Las vas a llevar ahí contigo, en el coche, en el carro, en el asiento del pasajero, y a veces te van a hablar, a veces le van a subir muchísimo al volumen, a veces te van a decir, no, a la izquierda no, mejor a la derecha, pero tienes que recordar que tú eres la que está manejando. Tú eres la pilota de ese carro y no puedes dejar que la copilota, que es la duda, la inseguridad, la incertidumbre, la culpa, sea quien maneje ese vehículo. Así que hoy, si estás sintiendo ese síndrome del impostor, con todo y síndrome del impostor, dale para adelante. Recuérdate todo lo que has logrado, visualiza tu progreso, lee testimonios de clientes felices, pídele a tus amigos, a tu familia, a la gente que te quiere, que te recuerde cuáles son esas áreas en las que eres buenísima, que nadie más lo hace como tú y que tú por estar dentro de tu piel y dentro de tus zapatos ya se te olvidó y piensas que todo el mundo sabe hacerlo. No dejes que la duda llegue a ti. Recuérdate muchas veces con esa compasividad con la que le hablarías a tu mejor amiga todo lo bueno que has hecho, todo lo que has logrado con las limitantes que has tenido, porque a veces creemos que nuestro camino ha sido fácil y cuando te pones a ver hacia atrás dices, wow, la verdad es que he avanzado muchísimo a pesar de todas las barreras que he tenido. Y la razón número 3 por la que seguramente lanzar un negocio te está pareciendo tan difícil es que no te estás rodeando de las personas adecuadas. Y te voy a decir aquí un consejo bien importante, tal vez el más importante que me dieron al comienzo de mi carrera. Tú eres las 5 personas de las que te rodeas. Si cerca de ti tienes a puras mujeres que no quieren emprender, que quieren estar en su tiempo libre yendo al gimnasio, haciendo otras cosas, en tu cabeza va a estar que el tiempo no te alcanza porque tienes que ir a hacer esas actividades que ellas están haciendo. O si las 5 mujeres de las que te rodeas están todas en el mundo corporativo, te va a llenar la duda de qué vas a hacer cuando tengas un negocio y no tengas un sueldo asegurado. Y seguramente es muy difícil y tú no naciste para eso. Y es más fácil estar en un mundo en donde tienes un jefe que te dice qué hacer o que te piden exactamente los resultados de lo que hay que entregar esa semana. Y entonces no vas a creer que esto es posible. Así que es fundamental que empieces a rodearte de otras personas que han lanzado un negocio, porque sin darte cuenta, en diálogos, en cenas, en reuniones, te van a empezar a contar cositas que vas a decir, wow, mira, no sabía que esta persona le había hecho así, o no sabía que esto le había costado trabajo, o mira, qué buena idea tuvo al comenzar por este lado. Yo también podría hacer lo mismo.
Y ese yo también va a empezar a generar una semillita dentro de tu cabeza. Cuando yo empecé con este sueño de querer emprender, tenía solamente 2 amigos que eran emprendedores y los conocí hasta que llegué a Panamá. Los 2 eran de Estados Unidos y me acuerdo que cada que yo les decía, ay, algún día tendré un negocio, una de las primeras preguntas que me hizo uno que se llama Drew fue, ¿y por qué no has comprado tu dominio? Y yo, no, eso lo voy a hacer ya cuando mi blog sea muy grande, muy famoso, todavía no. Y me dijo, ¿sabes que cuesta $12 al año? ¿Por qué no te comprarías tu propio dominio? Te va a hacer ver mucho más profesional. Y fue un tip que jamás en la vida se me va a olvidar. Esa noche llegué, aprendí cómo comprar mi propio dominio y cambié mi blog de un MySpace general a mi propio blog. Al año siguiente tenía 5 veces más visitas por muchas razones, pero la principal porque yo me lo tomé más en serio. Empecé realmente a decir, wow, o sea, si ya tengo mi propia página, voy a escribir más. Y cuando yo me lo tomé más en serio, la gente a mi alrededor también se lo tomó más en serio. Otro de mis amigos, que se llama Matt, me contó que para emprender había ahorrado lo equivalente a 1 año de gastos y entonces tomó la decisión estando mucho más seguro. Esto era algo que a mí me rondaba siempre en la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa si lanzo mi negocio y al mes 3 fracasa y entonces no tengo cómo vivir? Y cuando mi amigo me dijo, mira, es que hay una forma muy sencilla, ahorras lo que necesitas para 1 año, porque el primer año seguramente tienes que trabajar mucho, no vas a recibir ingresos porque la gente apenas te está conociendo, vas a tener que invertirle muchas horas a actividades que vas a hacer por única vez. Entonces, si tienes ahorros para 1 año en el banco, te entregas al proceso sin esperar que tu negocio te mantenga demasiado rápido. Y wow, o sea, este consejo fue de otros que me revolucionó, porque entonces me puse a ahorrar con un propósito. Me acuerdo que a mi asesor de inversiones, cuando decidí hacer el plan de invertir, le dije, es que yo en 5 años quiero poder tener el capital que me dé suficiente para abrir un negocio. Y en ese momento me imaginaba un negocio de brick and mortar, o sea, un negocio físico, tal vez un restaurante, un establecimiento. En ese momento todavía ni siquiera pensaba en un negocio digital. Y crearme ese hábito de ahorro fue un paso que di hacia mi independencia, porque cuando ya tienes algo en el banco, es mucho más fácil decir, no dependo de mi sueldo del mes. Y entonces empecé a ser mucho más juiciosa con qué gastaba, cuánto compraba, cuál era mi presupuesto mensual. Y me acuerdo que yo era soltera, en ese momento no estaba casada, tenía a Dominga y de un mes a otro bajé algo así como el 60% de mis gastos, siendo mucho más intencional con las cenas a las que les decía que sí, la ropa que me compraba, el tipo de lugares a donde iba a ir de viaje. Y entonces empecé a ser mucho más consciente y decir, wow, o sea, de verdad estaba gastando en muchas cosas que ni me hacían tan feliz, ni eran para darme esta libertad económica que hoy voy a poder tener siendo más consciente de mi presupuesto. Y bueno, en el momento en el que llegó Martina y me dio toda esta motivación para volverme dueña de mi tiempo, para lanzar un negocio, para aventarme al agua y decir, listo, voy a ser emprendedora, no hubiera sido posible de no haber tenido esos ahorros en el banco. Esa seguridad de decir, ok, las medicinas de mi mamá están cubiertas, mis gastos personales están cubiertos, parte de lo que yo aporto a la casa está cubierto. Y estos 2 consejitos, hoy viendo hacia atrás, fueron 2 de los responsables por haberme animado a emprender. Fueron 2 consejos que me dieron en eventos súper casuales, en cenas, tal vez yendo a caminar de un lugar a otro, pero fueron 2 consejos que me marcaron para siempre y me empujaron a tomar acciones muy sencillas que antes no había tomado, porque nadie más de las personas que yo conocía estaba metida en ese día a día. Se había enfrentado con la inseguridad enorme que es tomar la decisión de emprender, que es tomar la decisión de ponerle intención a lo que estás haciendo y decir, voy a comprar algo para darle seriedad a este sueño que tengo. Así que rodéate de otras mujeres o de otras personas, en mi caso fueron hombres, que hayan tomado la decisión de tener un negocio, de otras personas que se hayan aventado al agua, que hayan
querido confiar en sus ideas, que hayan sentido todas las emociones que implica, porque hay miedo, hay inseguridad, hay duda, hay parálisis a veces por ser una decisión tan nueva, pero te van a transmitir información y consejos que son sumamente valiosos. Por eso es que dentro de la comunidad de negocios entre pañales, el pilar de interacción y networking es tan importante para nosotras, porque hemos visto magia pasar ahí dentro. Un ejemplo reciente es que en una de las sesiones de networking nos dimos cuenta que muchas de las emprendedoras se han tenido que mover de país por el trabajo de sus parejas. Y entonces reinventar tu negocio en un país completamente nuevo es súper difícil. Ya todo lo que habías construido, pues ya no está funcionando, no conoces a la gente, no conoces los insumos, no conoces las necesidades y se vuelve bastante agotador empezar de nuevo desde cero. Y es una realidad que las demás personas no pueden entender. Bueno, pues dentro de la comunidad, al empezar a hablar de estos temas, veíamos cómo otra levantaba la mano y otra también y se compartían información y les decía, mira, ve por aquí, ve por allá, a mí me funcionó esto. E hicieron un chat interno solamente para las emprendedoras que viven en otro país y se han tenido que transformar y reinventar. Y la magia que ellas han obtenido gracias a todo el conocimiento que se comparten es súper valiosa y es algo que nadie más les hubiera dicho, ¿no? Es algo que tal vez su familia, por más que las adora, o sus amigas de toda la vida, no entienden, no han vivido, no comparten, no sintieron, no tuvieron eso de barrera. Y bueno, es una de las razones por las que yo tanto amo el mundo digital. Sí, mucho se habla de que te comparas o de que a veces perdemos tiempo, se vuelve adictivo, pero cuando le ves lo bonito al mundo digital, que es el poder hacer una tribu con personas que están en otras partes del mundo, que es poder sentirte acompañada en momentos que de otra forma serían súper solitarios, es el regalo gigante que yo le veo a las redes y a todo el mundo digital, ¿no? Es el sentir que hay alguien más que está pasando por eso mismo que tú estás pasando. Hay alguien más que sintió esa culpa, esa inseguridad, ese miedo, esa parálisis, esa soledad. Y hay alguien más que tiene la palabra correcta, el consejo correcto, o simplemente está ahí para ti, para escucharte y va a ayudar a que todo sea mucho más fácil. Si encontraste valor en este episodio, estoy segura de que encontrarás aún más valor al pertenecer a la comunidad de negocios entre pañales. Y quiero decirte que puedes aplicar hoy mismo a la lista de espera. La comunidad es una plataforma digital para mujeres que quieren crear y crecer un negocio exitoso, pero tienen poco tiempo disponible. A través de una membresía mensual, ofrecemos un espacio online de aprendizaje e intercambio sobre temas de negocios, productividad, finanzas, maternidad y mucho más que logrará acelerar tu conocimiento y darte la línea más directa entre dónde estás y dónde quieres llegar. No importa en qué etapa de tu negocio estés, eres bienvenida dentro de la comunidad. En la descripción de este episodio vas a encontrar el link para anotarte en la lista de espera y que te podamos avisar apenas se abran las puertas. Pertenecer a la comunidad ha transformado y catapultado a muchísimos negocios y queremos que ahora lo haga con el tuyo. Gracias por escuchar este episodio. Te mandamos un gran abrazo y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Negocios entre Pañales.